Trabajar en la morgue no es solo un desafío físico, sino también psicológico. A menudo, el silencio inquietante y la oscuridad de la noche son interrumpidos por sucesos extraños que desafiaban la lógica. Para los empleados, cada jornada se convierte en una lucha constante entre la realidad y lo inexplicable. A veces, los muertos parecen dejar algo más que sus cuerpos, algo que los vivos no pueden entender, pero que los que han estado allí saben que es real. Estos relatos son las experiencias vividas por aquellos que han trabajado en las sombras de la morgue, donde la muerte y el misterio se entrelazan de maneras aterradoras. 1. El cadáver que cambió de posición. Trabajo en la morgue desde hace 7 años. No soy una persona supersticiosa ni me dejo llevar por historias de fantasmas. Aquí, la muerte es rutinaria, un proceso frío y técnico. Pero hubo una noche, una maldita noche que nunca olvidaré. Era mi turno nocturno. Siempre son los peores. La ciudad duerme, el silencio en los pasillos se vuelve asfixiante y el frío de las cámaras se clava en los huesos. Aquella noche, apenas había cuerpos en la morgue, solo 4. Uno de ellos, el más reciente, pertenecía a un hombre de unos 50 años, sin identificación. Lo habían encontrado muerto en la calle, sin signos evidentes de violencia. Nadie lo había reclamado. Hice el chequeo de rutina. Todo estaba en orden. Revisaré las etiquetas en los dedos de los cadáveres, asegurándome de que coincidan con los informes. Luego, cerré las gavetas y regresó a mi escritorio. Mientras llenaba papeleo, sentí algo, una incomodidad extraña. No era un ruido, ni un movimiento, sino una presencia. Algo en la morgue parecía desplazarse. Me giré lentamente hacia los compartimientos refrigerados, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Sacudí la cabeza y volvió al trabajo. A veces, el cansancio juega con la mente. Sin embargo, unos minutos después, un sonido rompió el silencio, un leve clic, como el de un pestillo al liberarse. Me congelé. Miré a mi alrededor, buscando el origen del ruido. Mi estómago se revolvió cuando vi que una de las gavetas estaba ligeramente abierta. Era la del desconocido. Tragué saliva y me levanté con lentitud. El aire de la morgue se volvió más denso, más pesado. Cada paso que daba hacia la gaveta me parecía eterno. Cuando estuve frente a ella, coloqué mis manos en el metal helado y la deslicé completamente. El cadáver seguía ahí, pero algo estaba mal. Lo había dejado con las manos cruzadas sobre el pecho, como se hace con todos. Ahora, sus brazos estaban a los lados, relajados, como si hubiera estado durmiendo en una cama. Su cabeza estaba girada ligeramente hacia la derecha, cuando yo recordaba haberla dejado recta. Mi pulso se aceleró. Traté de racionalizarlo. Quizás no lo recordaba bien. Quizás, al mover la gaveta, el cuerpo se había desplazado levemente. Me convencí de ello y, con manos temblorosas, volví a colocar las extremidades en su posición original. Empujé la gaveta y la cerré con más fuerza de la necesaria. Regresé a mi escritorio, intentando ignorar la sensación de ser observado. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. Me esforcé en seguir trabajando, pero el miedo se aferraba a mi pecho. De repente, algo me hizo erguirme de golpe, otro ruido. Esta vez, fue un chirrido. Un sonido largo, lento y arrastrado, como el metal raspando contra el suelo. Mi piel se erizó. Miré en dirección a las gavetas y mi sangre se convirtió en hielo. La del desconocido estaba abierta de nuevo. No solo eso. El cuerpo estaba en otra posición. Esta vez, sus piernas estaban colgando fuera de la gaveta. Sus brazos ya no estaban sobre el pecho ni a los lados. Ahora, sus manos reposaban sobre sus rodillas, como si estuviera sentado. No podía moverme. Quise gritar, pero mi voz estaba atrapada en mi garganta. Un sudor frío me empapó la frente. Cada célula de mi cuerpo me decía que corriera, pero mis piernas no respondían. El cadáver se movió.
No fue un espasmo post-mortem ni un reflejo muscular. No. Se movió. Sus dedos se contrajeron ligeramente. Su cabeza se inclinó con lentitud en mi dirección. Di un paso atrás, con la boca seca y los ojos fijos en aquella cosa que, por todas las leyes de la naturaleza, no debía estar moviéndose. Entonces, ocurrió lo peor. El cadáver se puso de pie. Fue un movimiento rígido, antinatural, pero lo hizo. Su espalda se arqueó, sus piernas se doblaron torpemente hasta que estuvo erguido frente a mí. Su piel pálida y mortecina contrastaba con la negra de la morgue. Sus ojos estaban cerrados, pero su boca se curvó en una sonrisa macabra. No esperé más. Corrí. Salí del cuarto de la morgue, sintiendo mi propia respiración entrecortada. Me encerré en la oficina, atranqué la puerta y traté de calmarme. Durante minutos, no escuché nada. Me forcé a pensar que todo había sido una alucinación, que mi mente me estaba jugando una broma cruel. Pero entonces... tocaron la puerta. Un golpe seco. Después otro. Y luego, una respiración lenta y pesada al otro lado. No dormí esa noche. No salí de la oficina hasta que amaneció y llegaron los primeros empleados del turno matutino. Cuando finalmente reunió el valor para volver a la morgue, encontré la gaveta cerrada y el cadáver en su sitio. Pero su rostro ya no tenía la expresión serena con la que llegó. Ahora sonreía. 2. El mensaje en la piel. Llevo trabajando en la morgue más de 7 años. Estoy acostumbrado a la soledad, al silencio frío y al olor penetrante de la muerte. Pero esa noche, la noche en que recibía aquel cadáver, mi rutina cambió para siempre. Era un hombre de unos 30 y tantos años, encontrado muerto en un motel barato de las afueras. La policía no encontró signos de violencia, ni de suicidio. Simplemente estaba ahí, en la cama, con los ojos abiertos y la piel pálida. No tenía identificación, ni pertenencias. Su rostro era inexpresivo, casi como si nunca hubiera sentido emoción en la vida. Cuando llegó a la morgue, ya era pasada la medianoche. Como siempre, revisé el cuerpo antes de comenzar la autopsia. Lo primero que noté fue su piel, inusualmente tersa, casi como si hubiera sido preservado antes de morir. Le pasé la linterna por el rostro, los brazos, el pecho, y entonces lo vi. Había algo escrito en su torso. Al principio pensé que era un simple tatuaje, pero al observar más de cerca, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era un tatuaje. Eran letras talladas en su piel, como si alguien las hubiera grabado con una aguja fina y precisa. No sangraban, pero la piel tenía un leve alivio, como si el mensaje estuviera ahí desde hace mucho tiempo. No lo leas en voz alta. Me quedé inmóvil. Sentí como el aire en la sala se volvía denso, pesado, como si la temperatura hubiera descendido de golpe. Tragué saliva y aparté la vista del mensaje. Mi primer pensamiento fue que alguien le había hecho eso antes de morir. Pero entonces, ¿por qué no había señales de lucha? ¿Por qué no había dolor reflejado en su rostro? No podía quedarme con la duda. Acerqué una lupa y examiné las marcas. La piel no estaba cortada ni rasgada. Era como si las letras hubieran roto de la carne misma. Algo dentro de mí me dijo que no debía seguir. Pero la curiosidad era más fuerte. No lo leas en voz alta, murmuré para mí mismo. En cuanto las palabras salieron de mis labios, una corriente helada recorrió mi cuerpo. La luz de la morgue titiló. Sentí una presión en el pecho, como si alguien estuviera de pie a mi lado. Mi respiración se aceleró. Miré a mi alrededor, asegurándome de que seguía solo. Y entonces, el cadáver se movió. Fue un movimiento sutil, casi imperceptible. Un ligero espasmo en su mano izquierda. Pensé que era un reflejo post-mortem. No sería la primera vez que un cuerpo tuviera reacciones involuntarias. Pero algo en la forma en que ocurrió me inquietó.
Era como si el cuerpo hubiera reaccionado a mis palabras. Retrocedí, sintiendo como el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Miré el rostro del cadáver. Seguía con los ojos cerrados. Respiré hondo y traté de calmarme. Quizás solo estaba sugerido. Quizás estaba cansado. Pero entonces, los labios del muerto se separaron. Un sonido bajo, casi un susurro gutural, emergió de su garganta. No era un suspiro, ni un exhalar de aire atrapado. Era un murmullo, algo que no lograba comprender, pero que me heló hasta los huesos. Corrí hacia la puerta, pero justo cuando estaba a punto de salir, la luz de la morgue se apagó por completo. Todo quedó en absoluta oscuridad. Me quedé quieto, paralizado, con el corazón latiendo desbocado. El silencio era absoluto. Hasta que escuché el crujido de huesos moviéndose. Mi respiración se volvió errática. Busqué a tientas la linterna en mi bata y, cuando la encendí, apunté hacia la mesa de autopsias. El cadáver ya no estaba acostado. El cuerpo estaba sentado, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si estuviera escuchando algo. Su boca estaba entreabierta, y en su piel, el mensaje había cambiado. Ahora dice. Te dije que no lo leyeras. Solté la linterna. Cayó al suelo con un golpe seco, y la luz temblorosa iluminó la esquina de la morgue. No podía moverme. No podía respirar. El cadáver levantó la cabeza. Sus ojos estaban abiertos, negros como el vacío. Me miró fijamente y esbozó una sonrisa. Y entonces habló. No recuerdo qué dijo. No quiero recordarlo. Todo lo que sé es que corrí. Corrí como nunca en mi vida. Dejé la morgue atrás, sin mirar atrás, sintiendo que algo me seguía, que algo estaba dentro de mí. Esa fue mi última noche en la morgue. Renuncié al día siguiente. Nadie me creyó cuando conté lo que pasó. Dijeron que el cuerpo fue llevado al crematorio sin incidentes, que no encontraron nada extraño en su piel. Pero yo sé lo que vi. Y aún hoy, en mis pesadillas, escucho su voz llamándome por mi nombre. 3. El cuerpo que volvió. Aquel turno era como cualquier otro. La morgue estaba tranquila, casi como si el tiempo no quisiera pasar. Las luces fluorescentes parpadeaban ligeramente, el aire frío de las cámaras me envolvía, y el sonido de los ventiladores en el techo era lo único que interrumpía el silencio. Me encontraba solo, como siempre en las noches más profundas. Me había acostumbrado a la soledad, a la quietud que se apodera del lugar cuando no hay más que cadáveres esperando ser procesados. Sin embargo, esa noche, algo comenzó a cambiar. Algo que no pude comprender hasta mucho tiempo después. Era alrededor de la medianoche cuando la puerta de la morgue se abrió con un leve chirrido, anunciando la llegada de un nuevo cuerpo. El camillero, un hombre alto con una cara impasible, empujó el carrito hacia el vestíbulo de la morgue. Nuevo ingreso, dijo, sin mirar. Este viene directo para ti. No me sorprenderá. La morgue siempre estaba llena de sorpresas a esas horas, pero mi rutina nunca cambiaba, revisar, firmar los papeles y hacer la primera inspección. El cadáver estaba cubierto con una sábana blanca, como todos los demás, y la etiqueta estaba visible, Yondou, desconocido. Nada inusual. No me molesté en contar sobre su historia. Lo deslicé con cuidado hacia la mesa de autopsias y, con el corazón algo pesado por la soledad de la noche, comenzó a quitar la sábana. Pero cuando miré al rostro de ese hombre, algo me hizo detenerme. Algo no estaba bien. Su piel estaba extrañamente pálida, demasiado. Como si se hubiera descompuesto más rápido de lo que es normal. Los ojos, en particular, eran inquietantes. Aunque los tenía cerrados, había algo en ellos, una sensación de que estaban observando. Algo que me heló la sangre. No era la primera vez que vio un cadáver, pero este era diferente. Me obligué a seguir mi trabajo, tratando de ignorar esa sensación creciente que se colaba en mis huesos.
Comencé a cortar cuidadosamente la ropa para hacerle la autopsia. Cuando ocurrió algo extraño, sentí un ligero temblor en la mesa. Pensé que podría ser el equipo o alguna vibración, pero cuando miré al cadáver, sentí un escalofrío recorrerme. El cuerpo estaba ligeramente doblado en un ángulo extraño, como si hubiera intentado moverse, como si la muerte no hubiera sido suficiente para detenerlo. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Intenté calmarme. No hay nada aquí que no pueda manejar, me repetía, pero la sensación de que algo no estaba bien no me abandonaba. Continué mi trabajo, ahora más rápido, tratando de concluir cuanto antes. De repente, algo sonó. Un sonido leve, apenas audible. CRRR, CRRR. Como si el cadáver estuviera raspando. Me paralicé. Miré al cadáver, y esta vez, lo vi con mayor detalle. Los labios se movían. No fue mucho, solo un pequeño movimiento, pero suficiente para que todo mi ser se helara de terror. Estaba viendo lo que no debía estar viendo. Intenté convencerme de que era un espasmo post-mortem, que podría ser un reflejo, una contracción muscular. Pero no pude dejar de mirar esos labios, que comenzaban a formar una pequeña sonrisa. En ese momento, la puerta de la morgue se cerró con un golpe sordo, como si una ráfaga de viento la hubiera empujado. Pero no había viento, ni ninguna otra persona en el edificio. Yo estaba solo. El cadáver siguió sonriendo, y la sonrisa se fue agrandando poco a poco, como si se tratara de una mueca macabra. ¿Qué está pasando?, pensé, sintiendo el pánico subiendo por mi garganta. De repente, un ruido seco, como un crujido de huesos, se escuchó, y una de las manos del cadáver se levantó. Lentamente. No como si fuera una reacción involuntaria, sino con una precisión aterradora. La mano estaba estirada hacia mí, sus dedos rígidos, como si quisiera atraparme. Retrocedí, casi cayendo al suelo en mi prisa por alejarme. El aire en la morgue se volvió denso. El frío se intensificó, y los ventiladores en el techo dejaron de sonar. El silencio era absoluto, y ese cadáver, ese hombre desconocido, me estaba mirando ahora con una expresión clara en su rostro, como si me conociera, como si supiera lo que yo temía. ¿Quién eres?, me pregunté, y una parte de mí deseaba no haberlo hecho. Entonces, sucedió algo aún más espeluznante, los ojos del cadáver se abrieron. No con la torpeza de un muerto. No. Esos ojos se abrieron como los de una persona viva, con una mirada intensa, profunda, fría. Y en ese momento, escuché una voz. No una voz en mi oído, ni un susurro. Fue como si viniera de dentro de mi propia cabeza, ayúdame. Salté hacia atrás, tropezando con el banco de autopsias. Miré a mi alrededor, buscando alguna forma de escapar, pero la puerta estaba cerrada. Las paredes parecían acercarse. El rostro del cadáver estaba más cercano ahora, la sonrisa aún más amplia, más macabra. ¿Quién eres?, pregunté, sin poder evitarlo, mi voz temblorosa. La respuesta llegó en forma de una carcajada profunda, resonando dentro de mi cabeza. Ayúdame, dijo nuevamente, pero esta vez la voz era más fuerte, más demandante. La morgue entera parecía vibrar con el sonido, y el cadáver comenzó a levantarse, sus brazos extendiéndose hacia mí. Me lancé hacia la puerta, tratando de abrirla con desesperación, pero no pude. Las manos del cadáver ya estaban a mis espaldas, sus dedos fríos tocando mi piel. El terror era absoluto. Lo único que pude hacer fue cerrar los ojos y gritar, esperando que todo fuera una pesadilla. Cuando volví en mí, no estaba en la morgue. Estaba en mi cama, empapado en sudor, respirando con dificultad. Miré alrededor, tratando de comprender si lo que había vivido era real. Me levanté lentamente, y al mirar al espejo, vi mi propio rostro reflejado, pero con una sonrisa torcida, una sonrisa que no era mía. La morgue nunca fue la misma después de esa noche. Y aunque todo parecía volver a la normalidad, yo nunca pude dejar de preguntarme,
¿quién era realmente John Doe? 4. El ataque equivocado. Era una noche como cualquier otra en la morgue. La humedad y el frío constante que se filtraba por las paredes del edificio eran parte del ambiente habitual. El sonido de los frigoríficos resonaba en la distancia, como un eco monótono que parecía nunca cesar. Había terminado mis turnos normales, revisé los registros y me preparé para la última tarea, supervisar el ingreso de un cuerpo más. Era una tarde lluviosa, con la tormenta azotando con fuerza las ventanas y el viento aullaba afuera. En el silencio absoluto del lugar, cualquier sonido parecía amplificado. Recibí la llamada, la misma voz rutinaria del guardia de seguridad me informó que había llegado un nuevo cadáver. No te preocupes, todo está en orden, dijo, pero algo en su tono me hizo sentir una ligera incomodidad. Ya está en el ataúd, solo tienes que firmar los papeles y preparar la sala. Fui hacia la sala de recepción, donde las luces brillaban débilmente. El olor familiar de la morgue me envolvió, una mezcla de productos químicos y algo más turbio. El ataque estaba allí, cubierto con una lona negra, descansando en una mesa metálica. Lo primero que me llamó la atención fue que no había registro sobre el cuerpo. No estaba en el listado de cadáveres que esperaba. Algo me dijo que esto no era normal, pero no le presté demasiada atención. Lo único que me importaba era terminar mi turno. Pero al abrir el ataque, algo me hizo detenerme en seco. El rostro del fallecido era completamente extraño. No era una persona que había visto antes en la morgue. El rostro era pálido, casi blanco, y parecía desproporcionado, como si algo estuviera mal en sus rasgos. No pude ver más allá de sus ojos vacíos, pero algo me inquietaba profundamente. Pensé que era una confusión, tal vez alguien más se había encargado de la identificación. Rápidamente, firmé los papeles y comencé a preparar el cadáver para la autopsia. Pero al destaparlo por completo, sentí algo extraño en el aire, como si una tensión invisible envolviera la habitación. La mirada del muerto parecía más penetrante de lo que debería. Sentí que los ojos me observaban, incluso cuando los cadáveres no debían poder hacerlo. Mi piel se erizó. Miré alrededor, la morgue estaba vacía, pero sentí que algo se movía en las sombras. El aire se volvió denso y cada sonido parecía amplificado. Abrí el registro de entradas para verificar los detalles, pero para mi sorpresa, el nombre que había en el papel no coincidía con el cuerpo que tenía ante mí. John Doe era lo que decía, pero eso no tenía sentido. No estaba en el sistema. Decidí que necesitaba investigar un poco más antes de continuar con el procedimiento. De repente, la puerta de la morgue se cerró con un golpe seco. Miré hacia la salida, pero no había nadie allí. La puerta estaba cerrada, como siempre, con llave desde fuera. Me sentí atrapado, rodeado por un aire frío que no provenía de los frigoríficos. Había algo más, algo sobrenatural. El silencio era ensordecedor. De alguna manera, el cadáver en la mesa no parecía tan muerto como cuando lo había dejado. Intenté calmarme, asegurándome de que era solo el estrés de un turno largo. Pero cuando volví a mirarlo, algo cambió. Su rostro había cambiado. No era el mismo. El cadáver estaba mucho más deteriorado, con la piel tensa y desfigurada, como si el proceso de análisis estuviera ocurriendo en minutos, no en días. El cuerpo había comenzado a tomar una forma inhumana, grotesca. Mis manos temblaban mientras retrocedía. Una corriente de aire frío se coló por la habitación y pude escuchar una respiración suave pero inconfundible, como si alguien estuviera respirando justo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. La morgue estaba vacía. Aterrorizado, me acerqué al cuerpo. Sentí como si mis pies se hundieran en el suelo, cada paso me pesaba más. De repente, el cuerpo se movió. No fue un movimiento suave, sino un espasmo brutal, como si estuviera vivo. Los ojos, antes vacíos, se abrieron de golpe. Me paralicé. La figura frente a mí ya no era un cadáver,
sino una entidad que parecía mirarme fijamente, desafiante. No era humano, pero no podía apartar la vista de esa mirada vacía que me atravesaba el alma. Los gritos llegaron segundos después, primero suaves, como susurros, luego cada vez más altos, hasta convertirse en un rugido que parecía provenir de dentro de la misma pared. Me tambaleé hacia atrás, sin saber qué hacer. ¿Qué demonios era eso? Esto no podía ser real. El cadáver, ahora mucho más deforme, comenzó a levantarse de la mesa. La respiración ya no era suave, sino profunda, como la de un ser vivo. El frío se intensificó, la oscuridad parecía tragarse la habitación. Me sentí atrapado, como si el mismo aire estuviera reteniéndome, impidiéndome huir. De alguna manera, logré dar un paso atrás, pero en ese momento, el cadáver habló. Su voz no era humana, era un susurro bajo, gutural, como si alguien estuviera hablando desde el fondo de un pozo. «¿Te creías que podrías ignorarme?», murmuró. Corrí. No podía soportarlo más. Salí de la morgue a toda prisa, y en el camino, las luces parpadearon, el suelo parecía ceder bajo mis pies. Cuando finalmente llegué a la salida, miré atrás, y pude ver, a través de la ventana de la morgue, el rostro del cadáver, ahora completamente deformado, sonriendo de una forma grotesca. Esa noche nunca la olvidaré. No sé qué era aquel cuerpo, ni por qué estaba allí, pero lo que sí sé es que no era un cadáver común. Y no quería saber más. Desde ese día, la morgue dejó de ser solo un lugar de trabajo. Se convirtió en una prisión que no me dejaba escapar. La presencia de aquello que vi esa noche sigue acechándome en mis sueños, y sé que no fue la última vez que lo encontré. Lo peor es que la morgue sigue recibiendo cadáveres, y no todos parecen estar tan muertos como deberían. 5. La llamada desde la morgue. Era una noche más en la morgue. Ya era tarde, cerca de las 3 de la madrugada. El edificio estaba sumido en un silencio sepulcral, un silencio tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Apenas había trabajo pendiente, lo que significaba que mi turno sería tranquilo, o eso pensaba en ese momento. Lo que no sabía era que esa sería la noche que cambiaría mi vida para siempre. Estaba en la oficina, revisando algunos informes y escuchando el sonido constante del refrigerador de la morgue, ese zumbido que se había vuelto familiar con el tiempo. La luz parpadeante del pasillo apenas iluminaba la habitación y el frío penetrante de la morgue parecía calarse en mis huesos. Había algo extraño en esa madrugada, algo que no lograba identificar, pero había una sensación en el aire que me inquietaba. De repente, el teléfono de la morgue, un antiguo aparato de línea fija que rara vez sonaba, comenzó a sonar. Me sobresalté. No esperaba llamadas a esa hora, especialmente en un turno tan vacío. El sonido del timbre resonó en el aire, como un eco en la oscuridad. Me levanté lentamente, mi mente haciendo cálculos innecesarios, pensando en cuál podría ser el motivo de la llamada. Tal vez algún cuerpo nuevo había sido traído o alguien estaba buscando información sobre un caso. Tomé el teléfono con manos temblorosas, sin comprender por qué mi corazón comenzaba a latir más rápido. Lo levanté, y justo cuando lo acerqué a mi oído, una extraña sensación de frío recorrió mi espalda. La línea estaba extrañamente estática, y antes de que pudiera decir algo, escuché una respiración pesada, como si alguien estuviera al otro lado, respirando con dificultad. «Hola», dije, intentando disimular el creciente nerviosismo en mi voz. No hubo respuesta. Solo esa respiración entrecortada que parecía provenir de alguien que estaba atrapado, luchando por respirar. Quería colgar, pero algo me lo impidió. Algo en esa respiración me mantenía paralizada. Me quedé allí, con el teléfono presionado contra mi oído, escuchando, esperando que dijeran algo, pero todo lo que escuchaba era esa respiración, y algo más. Un susurro. Apenas audibles, pero suficientes para que mi piel se erizara. «Ayúdame». El terror me recorrió de inmediato. Esa voz, ese susurro tembloroso,
Parecía venir de algún lugar profundo, como si no perteneciera a este mundo. No tenía ni idea de quién podría estar llamando a esas horas ni por qué, pero algo me decía que no debía continuar con la conversación. Apreté el teléfono con más fuerza, pero mi cuerpo no respondía. Mi mente entró en pánico. ¿Quién está ahí?, dije, con voz temblorosa. La respuesta no vino de inmediato. El susurro desapareció, y la respiración continuó, más fuerte ahora, como si el ser al otro lado estuviera acercándose a mí. Intenté calmarme, pensando que tal vez era una broma, un compañero del turno anterior jugando conmigo. Pero no podía sacudirme esa sensación de que algo no estaba bien. De repente, la respiración se interrumpió y el teléfono emitió un fuerte zumbido. Estaba por colgar, cuando una voz masculina, profunda y rasposa, surgió de la nada. «Estamos esperando». La sangre se me heló al instante. Esa frase, tan sencilla, pero cargada de un miedo indescriptible, me dejó paralizado. Miré el teléfono, incapaz de soltarlo, y una oleada de terror me invadió. ¿Quién estaba esperando? ¿Qué querían de mí? Unos segundos después, el teléfono se cortó abruptamente, dejándome solo con mis pensamientos y un miedo que crecía dentro de mí. El silencio que siguió fue absoluto, incluso el refrigerador dejó de hacer su ruido. Todo quedó congelado, como si el tiempo hubiera detenido su curso. No podía quedarme ahí, pero mis piernas no respondían. El miedo era tan palpable que se había convertido en una presencia física, como si algo estuviera observándome desde las sombras. Finalmente, me obligué a soltar el teléfono, pero mi mano seguía temblando. Lo dejé caer sobre la mesa y me levanté, mi mente trabajando a 1000 por hora, intentando racionalizar lo que acababa de suceder. Decidí salir de la oficina. Necesitaba despejarme, encontrar una explicación, cualquier cosa que me ayude a entender lo que acababa de oír. Salí al pasillo, y lo primero que me llamó la atención fue el frío aún más intenso. Sentí como si la morgue misma estuviera respirando conmigo, como si algo estuviera al acecho. Fui hacia el área de los cuerpos, tratando de encontrar alguna lógica, pero algo en la atmósfera estaba mal. No podía ponerlo en palabras. Al llegar a la sala principal, vi las cámaras frigoríficas alineadas, con las luces tenues y frías de las bombillas encima. Miré los cadáveres. Todos estaban allí, como siempre, sellados y almacenados, pero algo me decía que no podía confiar en lo que veía. Mi mirada se detuvo en la cámara más cercana. No sabía por qué, pero sentí que algo me estaba llamando. No me atreví a abrirla, pero mi cuerpo me llevó hasta ella sin pensarlo. Tomé la llave y la introducción, y fue entonces cuando el terror realmente comenzó. La puerta se abrió lentamente, con un chirrido que parecía más fuerte de lo que realmente era, y al mirar dentro. Nada. El cadáver que había estado allí horas antes ya no estaba. Mi respiración se aceleró. Miré a mi alrededor, convencida de que alguien debía estar bromeando conmigo, pero el silencio era absoluto. ¿Quién podría haberlo movido? ¿Y por qué? De repente, un sonido. Un susurro, débil pero claro, venía de la parte más oscura de la sala. No estaba seguro de si era un eco o si realmente alguien había dicho algo, pero entonces escuché la misma voz rasposa, la misma frase. «Estamos esperando». Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. De repente, entendí lo que había sucedido. Esa llamada no era solo una broma. Algo había sido despertado en esa morgue, algo que no debería haber estado allí. Lo peor de todo es que no sabía si esa llamada era el inicio o el final de lo que vendría. El teléfono volvió a sonar. Pero esta vez, no me atreví a contestarlo. Y así concluye otro relato en Relatos de Medianoche. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje al corazón del misterio y el terror. Si la oscuridad de esta noche ha encendido tu curiosidad y te ha dejado con escalofríos, no olvides suscribirte para no perderte las próximas historias que están por venir.